Hola, muy buenas tardes para todos. Qué alegría, otro viernes de en vivo con nuestros socios, un programa del Club Cartagena con el que llegamos hasta la casa de todos nuestros socios, sus trabajos, donde se estén moviendo, en fin, estamos ahí cerca de todos nuestros socios y por supuesto también de todos los amigos del Club Cartagena que nos siguen, que nos mandan bonitas energías a través de nuestras redes sociales. Nos emociona impresionantemente que siempre estén allí las mismas personas conectadas, dándonos esa energía, trayéndonos también a nuevos amigos a que escuchen estas interesantes entrevistas a través de este programa en nuestro Instagram Live Club Cartagena. Hoy, como todos los viernes, tenemos un invitado muy especial. Él es Javier Cobo Torres, un cartagenero, arquitecto, pintor y caricaturista que maneja con una destreza impresionante todo este medio de la caricatura y de los dibujos, las ilustraciones. Ya vamos a estar conociendo un poco más sobre el trabajo de Javier. Les cuento que es excelente sentido del humor que maneja, la gran habilidad que tiene para el dibujo y el conocimiento de todos los personajes que describe a través de su obra son una excelente mezcla que conjuga el buen humor con datos históricos muy serios y muy precisos. Él ha escrito y dibujado libros que han sido traducidos a varios idiomas. Entre ellos podemos destacar, por ejemplo, la serie Biografías, la serie Mayas, la colección Yucatán con el pasaporte yucateco y la creación de un personaje muy particular que se llama Donia Way. Ya lo vamos a estar conociendo. Ella es un personaje muy propio de esta región de México. Actualmente les cuento que él está desarrollando a través de redes sociales también un proyecto llamado Máxima, con el que divulga, en clave de humor, la riqueza cultural de la costa caribe colombiana. Entonces, bueno, sin más preámbulos, bienvenido Javier a este espacio. Es un verdadero honor para todos nosotros en el Club Cartagena tenerte como invitado en esta tarde de hoy. Estamos complacidísimos que en medio de toda esta apretada agenda que sabemos que manejas, nos hayas abierto un espacio para compartir con nuestra familia Club Cartagena. Hola, hola, gracias, Mafe, muchas gracias por invitarme a esta presentación. Me da mucho gusto porque realmente tengo tiempo de estar lejos de la tierra, ¿no? Y la tierra siempre llama. Quiero Total. agradecer sí, claro, y esto, por eso me gusta mucho y te agradezco esta invitación, lo mismo que a Rosario y a Waldo Morales y por supuesto a Junior, que le mando un saludo muy afectuoso. Siempre hemos sido muy cercanos. Así es. Pues aquí estoy a tu disposición desde lejos, pero siempre cerca de mi querido Corralito de Piedra. Bueno, qué alegría de verdad, Javier, tenerte con nosotros. Sabemos que tu familia, pues, es una familia muy cercana al club, a Junior, como mencionabas, así que nos da mucha emoción que podamos compartir en esta tarde de hoy. Ya tuvimos, bueno, hemos tenido creo que dos o tres cobos ya en estas entrevistas. Recientemente tuvimos ay, se me fue el nombre ahora, Pedro, Pedro. A Pedro Cobo, el historiador, doctor. Estuvimos Sí, hablando unos datos súper interesantes sobre la historia de Cartagena y ese proyecto tan lindo que tiene con Apuntes de Cartagena. A ellos les extendemos un así abrazo es. inmenso, a Pedro y a sus hijos, a David y a Sofía, también un abrazo inmenso por toda esta iniciativa. Y sé que tú también los has apoyado también Claro en que este sí. descubrir nuestra historia. Entonces, es un trabajo notable y muy hermoso el que desarrolla. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia, Javier, con toda esa vida tan interesante que tienes para contarnos en el día de hoy. Sabemos que desde niño tuviste una marcada pasión hacia este tema del dibujo, ¿no? Y contar historias con imágenes. Entonces, en esa época que te graduaste del colegio, estudiar arquitectura era lo más cercano a cumplir con ese sueño de dibujar. O sea, ¿por qué terminaste estudiando arquitectura? Sí, bueno, yo creo que este asunto del dibujo se presenta desde que uno está muy niño y uno no se da cuenta. De hecho, los niños son de por sí muy creativos. Es decir, tú sueltas a un niño con crayolas y todo y él te crea un universo, ¿no? Desgraciadamente vamos perdiendo esa fuente de creatividad con el paso del tiempo.
Pero creo que en lo que respecta a mí, la interpretación de la realidad a través de, primero, de dibujos de humor, se dio desde el bachillerato. En el bachillerato es cuando siempre pasan estas cosas, ¿no? Siempre hay un pelado ahí que es el que dibuja, que es el que hace sus muñequitos. Bueno, eh, a mí me pasó algo así, solo que yo contar historias, me acuerdo es de un pupitre y la tiza y el maestro hablando y yo pues creando, yo me conseguía un trapito, ¿no? Y yo creaba mis escenas en el pupitre, borraba con el trapito y seguía la historia. Esa es el momento más remoto que yo recuerdo de haber empezado a contar historias con gráficos, ¿no? Luego eso derivó en que pues salí del colegio y por supuesto no quería estudiar nada que no fuera parecido a crear cosas o a dibujar. Y tienes razón, lo más cercano en ese momento no existía facultades de diseño gráfico como ahora por fortuna hay, era la arquitectura. Y bueno, me metí ahí, pero antes ya había recibido algunas clasecitas de pintura, siempre hubo esa inquietud, ¿eh? Eso es una cosa que lo acompaña a uno para bien o para mal, es decir, depende, ¿no? Súper, súper. Bueno, entonces, digamos que también tengo entendido de que siendo apenas un niño, eras un estudiante de bachillerato, si mal no estoy, ya comenzaste a publicar obras. Por ejemplo, sé que el periódico El Universal te llegó a publicar algunas obras y creo que estuve leyendo que ese espacio en el periódico era de un profesor o algo así. Entonces, cuéntanos cómo fue ese llegar ya a Sí, publicar obras en los medios. el cuento es muy gracioso, ¿no? Y ahora que me acuerdo de eso, este, yo recuerdo que el Universal estaba empezando, es decir, el Universal estaba empezando en la calle San Juan de Dios y estaban ahí batallando, Zúñiga y todo, es decir, estaban metidísimos en eso, sacando el periódico adelante contra la competencia que había en ese momento, ¿no? Que había había estado posicionado en esa época, que era el diario La Costa. Claro. Y me acuerdo que hubo una convocatoria para hacer tiras cómicas. Entonces yo tenía un profesor con el que estaba, eso fue en tercero bachillerato, tercero o cuarto bachillerato, y él me daba dibujo a mí, pero me ponía muy malas notas. Es decir, yo creo que yo, por, por, por mucho que me esforzaba, pues yo siempre sacaba malas notas en dibujo. Y yo decía, bueno, no puedo ser tan malo. Y, y resulta que ese día de la convocatoria, pues nos presentes. Yo fui a presentar mi proyecto, ¿no? Proyecto de un personaje para desarrollarlo en tira cómica. Y de pronto, cuando en la sala de espera, veo al profesor, veo al profesor mío ahí esperando pues la entrevista, ¿no? Le hacen la entrevista a él, me hacen la entrevista a mí y resulta que se empieza a publicar mi trabajo. Esto fue una cosa increíble, ¿no? Yo tenía, no sé, 15 años, pero fueron mis inicios, ¿ah? Fueron mis inicios ayer estaba recordando, inclusive traté de conseguir esa tira que se llamaba Ludovico, que fue mi primera tira cómica en periódico. Se trataba curiosamente, de un autor peleando con su personaje, ¿no? Era eso, era demasiado como intelectual la cosa. Pero no lo pude encontrar, lástima, porque te lo hubiera mandado para verla y para yo Claro. volverla a ver. Debe estar perdida ahí en esos archivos que tengo por acá. Bueno, igual vamos a estar viendo algunos de su cantidad de trabajos que tienen, entonces ya vamos a estar viendo algunos, así que quédense allí súper conectados. Bueno, entonces, digamos que entre esa cantidad de cosas que consulté para poder construir esta entrevista y para poder conocerte un poco más, leí una entrevista que una vez leíste al periódico El Universal, en la cual, digamos que se nota ese humor, ¿sí? Que manejabas pues para dar la entrevista y decías que en aquel momento tú pensabas que el arte no daba plata y que muy seguramente en la familia también se sentía eso porque el día que te graduaste de arquitectura, o sea, no hiciste sino llevar como el diploma y decirle a tus papás, mira, aquí está el diploma, ahora sí me voy a dedicar a lo que verdaderamente me apasiona. Entonces la pregunta es,
si sigues pensando lo mismo, eso de que el arte no da plata o eso ya con el tiempo se comenzó a cambiar. Sí, bueno, las cosas han cambiado, ¿ah? Es decir, porque es que la velocidad de los cambios en los medios de comunicación es tal que eso ha permeado en todos los oficios. Con respecto a lo del arte, yo tengo que cambiar mi punto de vista de esa época. En esa época sí era una opción de decir, bueno, si yo me voy a dedicar al arte, pues tengo que asumir una vida que no sea muy bollante, ¿no? No puedo tener muchas expectativas inicialmente porque, de hecho, sí, no son profesiones muy... Bueno, no era, creo que todavía no sigue siendo, sino un oficio todavía en Colombia, no es una profesión. Entonces, sí, no era un porvenir muy, digamos, luminoso el que se pronosticaba ahí. Sin embargo, yo creo que si uno se decide por estas cosas, y debe haber mucha gente joven, mucha gente que está saliendo, que lo que le gusta es crear, no necesariamente decidirse por profesiones convencionales, que no tienen nada de malo, sino que hay gente que tiene otro tipo de sensibilidad y hay para todo, ¿no? En el mundo hay para todo. Entonces la gente se decide por otras cosas. Hoy la tienen más fácil porque con la industria de los videojuegos, con la posibilidad de hacer cine mucho más fluida, se requieren más talento narrativo, más talento creativo, más dibujo, más gente que haga storyboard. Es decir, el abanico se ha ampliado muchísimo para los estudiantes de arte. Es decir, ya no es solo que te vas a dedicar a pintar y que te vas a ir de bohemio en, en, en un cuartucho en México, por ejemplo, y te vas a poner a pintar y a tirarte al desastre. Ya no es así. Es decir, esa concepción de la vida de bohemia del arte es un error. Es decir, eh, esa construcción de la idea de que el artista es un tipo que no hace nada, que solamente se emborracha y que simplemente vive la vida de larín larán y tal, y cuando le entra la inspiración, eso ha cambiado mucho afortunadamente. Además, nunca fue cierto. Es decir, hubo artistas, bueno, en ese sentido, la vida de Van Gogh le hizo un pésimo daño a la gente, a los estudiantes de arte, porque la gente concebía pues, que eso era ser artista, vivir un poco al margen de la sociedad y todo. Y esto exige mucho trabajo, esto es una dedicación completa, no dejas de hacerlo, porque además, si te dedicas a algo como esto, estás siguiendo tu pasión y, y esto deja de ser un trabajo. Es decir, es como decía Confucio, ¿no? Para que no nos confundamos, lo decía Confucio, escoge un oficio que te guste y nunca en tu vida tendrás que trabajar. Se trata un poco de eso, ¿no? Entonces, es una cosa de mucha consagración, de mucho trabajo, que finalmente no es muy compensado, no era muy compensado, sino a algunas gentes que sí, pues logran fama, notoriedad y todo, y que, bueno, se vuelven astros y todo, y que se colocan en una cima, pero eso sucede en todas las profesiones, ¿no? Hay grandes médicos que Sí. son excelsos, hay grandes comunicadores, en fin, en todo sucede así. Entonces, es distinto hoy ya. Hoy sí se puede estudiar arte con mucha más tranquilidad, ¿ah? O sea, no es para pobres, no es para estudiar para pobres. Bueno, y entonces, listo, decidiste estudiar esto, decidiste perseguir tus sueños, entonces, ¿cómo terminas en Yucatán? Pues vienes de una familia bastante cartagenera, pues, bastante tradicional, que están acá, que están trabajando por la ciudad, bueno, sé que algunos no, pero ¿cómo terminaste viviendo allá? Cuéntanos de esa historia de amor con tu esposa, que Sí, por la que asumo que estás allá, obviamente. sí. Bueno, eh, sí, un poco es así, pero tiene su variante, ¿no? Yo estaba estudiando en México arte y, y bueno, era feliz e indocumentado, ¿no? Entonces yo viajaba por todas partes, México, conocía todas partes, fui al norte, en fin, viajé mucho.
Y un día se me ocurrió ir al sureste de México, ¿no? A la península de Yucatán, que era lo que me faltaba por conocer. Agarré un tren, me vine hasta acá y, y acá conocí a mi esposa, Eliana, a mi esposa, y acá dicen que acá te dan agua de pozo en jícara. Eso es, eso es como agua de pozo, pero como en Totuma. Pero acá le dicen jícara porque es una cosa muy especial así. Entonces, te dicen que te dan agua de pozo en jícara y que si te dan eso, no, o sea, te queda. Entonces, a mí al parecer me dieron eso y me dieron en cantidades alarmantes, porque me quedé. Sin embargo, eh, yo sí logré, y eso es una hazaña que tengo a mi favor, sí logré que mi esposa dejara México y se fuera conmigo a Colombia. Es decir, al año de casado, más o menos, nos regresamos a Colombia. Y ya yo en ese momento, antes de irnos, yo ya había hecho mi primer libro en México, que fue sobre la cultura maya, precisamente. Eh, yo no había publicado en Colombia todavía. Yo hice un libro aquí en México y me fui. Es más, con ese dinero que me dieron por el libro, me acuerdo que lo tasaron por hoja. A mí me dio para reunir los pasajes, vámonos. Entonces nos fuimos a Cartagena y el libro quedó aquí. Es más, te voy a decir algo. Yo había venido a estudiar el gran arte y, y me vi un poco obligado a hacer un libro, a escribir un libro, dibujado de humor para poder conseguir el dinero rápidamente y regresarme a Colombia. Pues yo no tenía en la cabeza hacer libros y nada de eso. Yo venía a estudiar pintura, así en mayúsculas. Nos fuimos a Colombia y cuando estoy allá, a los pocos meses, me escribe el editor. Me dice, oye Javier, fíjate que esta cosa se ha vendido mucho. Tú tienes más de esto. Entonces, yo digo, bueno, sí, yo puedo hacer más. Entonces entré en un trato con edición ya estando en Colombia. En ese momento yo empiezo a escribir mucho y tal, y hago la historia de Cartagena, que así, en humor, y eso llega a oídos de un editor en Bogotá, y entonces me llaman porque quieren publicar el libro de la historia de Cartagena, la brava historia de Cartagena. Y entonces yo le digo al editor, oye, es que mira, yo tengo esto, pero tengo estos, que eran dos libros que había preparado para el editor de México, que era Einstein relativamente fácil y Freud para inconscientes. Y entonces me dice el tipo, oye, no, prefiero la biografía, o sea, vamos a publicar las biografías y después publicamos el libro Historia de Cartagena. Total, que el cuento es que empiezo a publicar en México y en Colombia, pero el tipo de Colombia me va pidiendo, era Áncora Editores, me va pidiendo, me dice, oye, esto se está vendiendo bien, vamos a hacer un trato. Yo, yo te voy a pagar por anticipado todo para que me hagan una colección, pero me publicas cada 4 meses 2 libros. Y para mí yo digo, bueno, esta es la maravilla porque yo resulta que voy a vivir de los libros, una cosa que yo en mi inconsciencia estaba muy, digo, yo tenía 25 años, yo en mi inconsciencia digo, bueno, pues esta va a ser la vida, no puedo vivir así, esto es una maravilla. Yo me quedo en mi casa, me pongo mi pijama, me levanto para trabajar, me pongo mi pijama y me pongo a trabajar mis libros tranquilamente, pongo mi música y esto va a ser la vida. Bueno, pues esa fue mi vida como por 2 años mientras publicaba todas estas colecciones hasta que la cruda realidad se impuso, ¿no? Porque llega un momento en que los libros se venden unos más que otros, ya no se mantiene la constancia y eso se acabó. Pero eso me permitió a mí publicar toda la colección de biografías que fue, que fue en ese tiempo fue un éxito y se exportó a muchas partes. Estuvimos en Brasil,
estuvimos en Argentina, estuvimos en un montón de partes porque los libros tenían mucha fuerza. Es decir, era, era, era un sistema para explicar, eh, digamos, cosas aparentemente difíciles como, digamos, el psicoanálisis o la relatividad de Einstein o, no sé, la vida de Van Gogh o el cubismo de Picasso. Yo agarraba temas para explicarlos, pero con humor, o sea, sin dejar nunca de la parte humorística. Entonces, así fue como sucedió todo el asunto, ¿no? Así pasaron los años y en el ínterin, pues empecé a seguir trabajando para México. Yo nunca dejé de trabajar para México, siempre tenía proyectos acá, pero en Colombia empecé a meterme ya en hacer caricatura, ¿no? Para prensa y todo. Y bueno, esto fue creciendo, la verdad. Y fue una época muy bonita, la recuerdo con mucho cariño. Vamos a ver algunas de esas imágenes de las que estabas hablando. Acá vamos a ver, creo que tenemos la de Einstein. Sí, aquí está. Sí, Bueno, sí, sí, sí. entonces, esta es una de las que estabas hablando de esa serie Sí, biográfica, sí, sí, ¿cierto? sí, sí. Sí, esa es la portada de Einstein que hizo el Áncora editor. Esa es la portada de Colombia, esta. Sí. Súper. Bueno, por acá también tenemos otra. José, ¿cuál otra tenemos por ahí? Van Gogh, creo. Ah, bueno, Bolívar. Bolívar, sí, sí, claro, Bolívar, Bolívar, sí. ¿Qué técnica utilizaste acá? Cuéntanos un poco sobre Bueno, esa ilustración. sí, ahí está. Es que lo que pasa es que el sistema de explicar, digamos, de hacer humor didáctico, por ponerle un nombre, es muy atrevido, pero bueno, digamos que es humor didáctico, fue algo que resultó un poco novedoso en Colombia. Entonces, adquirió mucha fuerza. Entonces la gente hacía muchos comentarios en periódicos, en El Tiempo, en El Espectador, en los periódicos de Medellín. Me acuerdo que esto tomó mucha fuerza. Entonces, yo en realidad lo que hago para cada libro, eso lo hago, sigo haciendo hoy, pero lo hacía y lo sigo haciendo hoy, es estudiar mucho, o sea, leer mucho sobre un personaje, es una investigación, sacar mis fichas, todo, y cuando tengo la información muy clara, suelto todo, pues, y me dedico a contarlo como lo contaría una persona de la costa, sin necesidad de usar la terminología costeña, pero con el sentido del humor del costeño. Es que nosotros, los costeños, no es que tengamos sentido del humor porque hablamos así. Nosotros tenemos sentido del humor porque nosotros no tenemos mucho sentido de la trascendencia. Entonces nosotros, todas las cosas la podemos ver desde lejos porque para nosotros nada es lo suficientemente importante, ¿me entiendes? Entonces esto es una cosa que es, yo considero que esto es muy bueno que tengamos nosotros como cultura costeña. Entonces, de ahí viene el humor costeño. No es eso sí, el humor costeño no necesariamente es la carcajada fácil, es la sonrisa cerebral. Y eso es lo que yo practiqué y practico en mis libros y en mis publicaciones y en todas las caricaturas que hacía cuando hacía caricatura de prensa y todo. Entonces, este asunto de los libros es una experiencia muy bonita. En esa época fue impactante y te digo, propiciaba mucho comentario y además me acuerdo que de ahí surgió algo que todavía sigue funcionando, que es que yo hice una biografía sobre Mozart y sobre Beethoven. Hice una biografía, y entonces salas de concierto, me acuerdo que en el Teatro Colón me invitaron a que diera una charla, pero esto fue muy gracioso porque me pusieron como relleno, es decir, eso me di cuenta yo después, ¿no? Me invitan al Teatro Colón a una serie de festividades sobre el centenario número, no sé, de Mozart, ¿no? Me invitan. Y yo, bueno, yo preparo mi cosa y yo digo, bueno, yo hago una charla dibujada, ¿no? Yo hago una charla con un, con un rotafolio, con una cosa así, un caballete grande, y yo lo pinto y yo voy contando la historia de la vida de Mozart, el muñequito, voy contando y voy dibujando. Bien. Bueno, cuando llego, resulta que era de los últimos espectáculos que se presentaba y me mandaron allá en Bogotá, me pusieron a hacer la charla en la parte de arriba, en el último piso del Teatro Colón,
en una especie de galpón así, que era como un galerón así. Entonces yo estaba al final con mi marcador de colores y mi caballete, ¿no? Y entonces empiezan a traer colegio, ¿ah? Empiezan a entrar pelados ahí, a entrar pelados, y yo, bueno, ¿esto qué es? Y de pronto veo como 300 pelados. Y al final entra un señor muy trajeado, muy cachaco él, muy puestecito, ¿no? Y se sienta al final, en el fondo. Y yo, bueno, yo pendiente del tipo, ¿no? Bueno, yo di mi charla y tal. Bueno, como que la cosa gustó y tal, y los niños muy contentos, hicieron preguntas y tal. Y empieza a salir todo el mundo después de una hora, y el señor se queda allá. Y entonces yo salgo y el tipo me dice, oiga, yo soy fulanito, el asesor cultural de la Secretaría de Cultura, ¿no? del Colón. A mí me ha gustado mucho cómo usted ha explicado esto. Yo le voy a ser franco, me dijo. Una cosa que además es como un poco ofensiva, ¿no? Porque me dijo, pero era un señor de estos, ya de estos cachacos de la vieja guardia. Ujú. Yo pensé ¿qué puede saber un costeño sobre Mozart? Y resulta que usted me ha, y yo digo, bueno, total, que al día siguiente doy la charla, pero ya es en otras condiciones. Ya tengo un pianista, ya no es con música de grabadora sino ya es con un pianista vestido a la usanza de Mozart, y es en el foyer del teatro, con un montón de gente ahí, y entonces empieza la charla, y a raíz de eso empiezo a dar charlas sobre música, o sea, charlas sobre músicos con música de la gente. Hoy, en la actualidad, yo no he dejado de hacer eso. Yo estoy, mañana, el domingo, se presenta en el Teatro Metropolitano de Medellín una charla de esas sobre la vida de Poulenc, de Beethoven. Es decir, yo sigo trabajando en eso. Eso ha sido algo que me quedó de aquella experiencia de esa época. Súper, súper esa época, bueno, No, tienes fue muy, innumerables experiencias que recordar. Entonces, ¿cuántos sí. años fueron acá en Colombia cuando se regresaron con Bueno, Iliana? nosotros nos regresamos, Iliana, nosotros llegamos, fueron casi 20 años. Yo me regresé en el año 2000. O sea, nosotros duramos casi 20 años. Iliana se asimiló mucho a la cultura costeña. Al principio le costó trabajo, porque es que te voy a decir, un hermano mío definió un poco Yucatán, me dijo, mira, esto es una mezcla, cuando estuvo acá me dijo, mira, esta vaina de Yucatán es una mezcla como de Neiva con Barranquilla. Imagínate, una cosa rarísima, ¿no? Y tiene un poco de razón porque, por ejemplo, aquí prevalece todavía las costumbres en la cual tú, pues, buenas tardes, buenos días, es decir, la saludadera, abre la puerta del carro para que salgan, la caballerosidad que es muy bonita, la verdad es muy bonita. Todas estas deferencias que tú podrás decir que se han perdido y tal, pero es algo chévere, o sea, son deferencias, ¿no? Y cosas muy educadas, muy de caballero, ¿no? Tú comprenderás que nosotros en la costa no somos muy así, que digamos. Es decir, yo no sé esta relación con Liana cómo se ha mantenido, porque es que somos muy diferentes. Entonces, Nada, yo me por eso se ha acuerdo, mantenido, no, ha sido una justamente. cosa, no, esto ha sido una cosa increíble, porque yo me acuerdo que yo no llevaba esas formas. Es decir, recién casado, por ejemplo, yo llevaba el desayuno a la cama y tal. Entonces, por favor, ¿me pasas el café? Gracias. Por favor, ¿me pasas el azúcar? Gracias. Gracias. Y la cucharilla de la mantequilla. Gracias. Oye, Elena, ven acá. Estamos tú y yo solos. No es 20 veces necesaria gracias. tanta cosa. O sea, esto no es necesario. Pero bueno, así es, todavía es así, todo es así. Entonces, a ella le costó mucho trabajo. Le costó mucho trabajo, los piropos en el centro, la Claro. gente, tú sabes cómo es la gente de aquí. Ella se impresionó cuando
Primera vez se subió una chiva allá y esa cosa, y el tipo, y la chiva hacía chaca, 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 y el tipo, chu, chu, así. O sea, toda esta especie como de extroversión que no ilimitada que hay allá, esto es una cosa que le impactó mucho, pero cuando asimiló la cultura costeña, le gustó mucho, le sirvió mucho, la verdad, sirve. Ahora, sirve mucho, y yo te lo puedo decir, pues ya yo tengo 20 años de estar acá, y además 20 años asimilando una cultura diferente. Pero es que cuando tú tienes muy definidas tus raíces, tú debes permitirte el lujo de que otras cosas entren, porque eso te enriquece, te hace más universal. Y eso le pasó a ella y a mí me pasa eso acá también. Y esto está muy bien así. Bueno, Javier, ¿cómo podrías definirte? ¿Eres más humor que crítica o más crítica que humor? Tu obra, ¿cómo la podrías definir más bien? Bueno, yo, crítica, ¿te refieres a crítica? ¿Cómo así? Porque es que yo hago humor con los libros, pero Ajá. yo hice Crítica mucha, social, yo crítica, pues, hice, yo hice mucha crítica social en la caricatura política. ajá. Y, y ese es un tema un poco escabroso. Yo estuve publicando en Colombia durante más de 15 años con El Espectador, cuando El Espectador era El Espectador. Es decir, cuando lo tenían los canos, que era un ejemplo para mí, un ejemplo de periodismo. eh, es decir, yo aprendí mucho con eso, porque es que mi caricatura salía los martes y los jueves en el extremo superior derecho. Al lado había una columna de Antonio Caballero, de izquierda. Abajo escribía el general Matallana o Lanzabala, lo que sea. Y más allá estaba Paneso Robledo, que era muy conservador, el otro era muy de derecha, el Caballero muy de izquierda. Y entonces tú cuando abrías la página editorial de este periódico, esta cosa ya no existe prácticamente. Y creo que yo con el tiempo me he dado cuenta que tuve el privilegio de participar y de conocer la cantidad de gente ahí que estaba realmente imbuida de lo que era el espíritu del periodismo puro y duro, es decir, de lo que era hacer periodismo, es decir, de llevarle a la gente todas las caras o la mayoría de caras posibles de la realidad para que uno se hiciera su propia idea de las cosas. Entonces, eh, eh, yo, yo, a mí jamás me censuraron una caricatura ahí, jamás, y la única vez que me censuraron, me pidieron disculpas y la publicaron al día siguiente. O sea, era una cosa es decir, yo aprendí mucho con ellos. Ahora, era una época muy difícil. Esos fueron, imagínate, todos los 80, los 90, es decir, era la época. Yo me acuerdo que de las primeras caricaturas que hice cuando entré al Espectador fue una caricatura de una especie de montaña que iba así como en espiral. Iban subiendo coches mortuorios y eran cinco, cinco candidatos presidenciales asesinados. Es decir, de ahí para adelante ya no sabías quién mataba a quién, si era la delincuencia común, si era la guerrilla, ya no sabías nada, ¿no? Era una cosa increíble. Pero, sin embargo, en el espectador a mí, o sea, yo nunca tuve nada. Publicaba paralelamente en Cartagena, en el Universal, donde también gocé de una gran libertad. Me acuerdo que en esa época me conocí con Nicolás, que creo que estaba de director. Sí, señor, está de Nicolás director. Pareja, estuvimos en esa época juntos. Él estaba todavía muy joven para asumir este cargo que ahora debe estar asumiendo muy bien. Pero yo me acuerdo que con él hablaba mucho esto y en el diálogo también, en el Universal a mí nunca me pusieron frenos de nada, pero los frenos que tenía era de la gente. Es decir, dicen que en provincia las aceras son más estrechas. Es decir, tú, tú en provincia
te conocen más. Te conocen más, te ven más con la gente y la gente te dice, oye, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, eso tiene de complicado publicar caricatura política en ciudades pequeñas. Mi respeto a quien lo hace. Javier, ¿y Y volverías a hacerlo así con una buena propuesta que te hagan? ¿Te pintas en ese mundo nuevamente? esas son cosas que uno siempre tiene ahí. Uno no puede desligarse de eso, fíjate. No puede desligarse de eso. Eso está ahí. Sí, esas son cosas que tienes ahí. Es como, no sé, como decirle a un médico que no opere, ¿no? O sea, como decirle a un psicólogo que no haga un análisis. Es decir, eso está ahí. Sí, yo, yo he hecho cosas aquí en México en ese sentido. Y ahora estoy dedicado a otras cosas, pero sí, claro que sí. Sí, volverías Claro que sí. entonces a No, a todo este tema político, a la caricatura política. sí, claro, claro, claro. Dicen que de lejos se ve más claro, ¿no? Así que tendría esa ventaja además. Sí. Total. Bueno, Javier, vamos a hablar un poco sobre tus libros de divulgación, todo lo que has trabajado a lo largo de tu carrera. También me encantaría que habláramos del pasaporte yucateco, cómo nació este proyecto, su personaje central, que es Doña Way. Cuéntanos un poquito sobre estas obras. Sí, mira, te acabo de decir que de lejos se ve más claro. Eso me pasó aquí. Mira, yo llegué, la segunda vez que llegué a México, la primera vez que llegué a estudiar pintura. Llegué libre, sin ninguna atadura, estaba muy joven, solo quería pintar, nada más. Y eso hice. Pero después de 20 años, yo llegué aquí de 40 y tantos años, ya es diferente, porque llegué con 3 hijos, y con la percepción interna de que esta iba a ser mi casa. Cuando tú llegas a un sitio así, con los hijos y con todo, y sabes que te vas a quedar en un sitio, hay algo que opera inconscientemente de forma inmediata, que es que tú dices, me tengo que adaptar aquí, tengo que saber qué pasa aquí. Y yo estuve como un año conociendo, yendo a sitios, o sea, yo creo que la mente se predispone a absorber todo lo que va viendo. Y resulta que eh, yo me vinculé a una editorial y empecé a hacer libros sobre la cultura maya, sobre Chichén Itzá, sobre Uxmal y sobre la enorme riqueza prehispánica que tiene Yucatán, ¿no? Que es un privilegio, es decir, y hay monumentos prehispánicos, lo que tú quieras. Y hice muchos libros sobre eso y eso funcionó muy bien y, y se vendió muy bien. O sea, se vendía cantidad, diría yo. Sí, yo vivía de eso. Eh, Muchos libros sobre los mayas, hice sobre el calendario maya, sobre el Popol Vuh, sobre los mayas en la roca, sobre los dioses mayas, es decir, un abanico grande. Pero en una ocasión, por divertimento, me acuerdo que yo iba a viajar a Colombia y dejé un libro en impresión, pero ya no era sobre los mayas, sino sobre la cultura yucateca, es decir, lo que sucede con el mestizaje. La gente, cuando, es decir, México es muy rico en mestizaje, es decir, aquí hay comidas que tienen nombre indígena, ¿sí? Y que sus ingredientes, por lo general vegetarianos, son ingredientes de la cocina maya, vienen directamente allá. Hay otras que son la mezcla de la cocina maya con la cocina andaluza, en fin, hay todo un panorama de eso. Pero la forma de ser de la gente de aquí corresponde mucho a esa mezcla que hubo entre maya y español. Y yo eso, en el habla, por ejemplo, la gente aquí cuando habla, la gente en su comunicación habitual tiene mucho machismo. Por ejemplo, yo tengo un poco de agua, ¿no? Aquí. Si a mí me quedara un poquitico al final, y tú quisieras ese poquitico, tú dirías, oye, dame ese poquitico. Aquí dice, oye, dame un shish.
dame el shish. El shish, shish en maya es el resto, lo que queda, lo que falta. Y así hay muchísimas expresiones que están en el lenguaje cotidiano y no tiene nada que ver con clases sociales, ni mucho menos. Es decir, son cosas que hablan desde los más emperifollados hasta los más humildes. ¿Sí? Hablan así. Entonces, todo esto es para decirte que antes de irme yo a Colombia en un viaje que iba a hacer, yo escribí un libro y lo dibujé que se llama Pasaporte Yucateco, que es como un recorrido por Yucatán, pero el libro está dialogado con una mestiza que es Doña Guay y un mestizo que es su novio que se quiere casar con ella. Juntos recorren Yucatán y hablan de Yucatán, comentan todo lo de Yucatán, las iglesias, hablan de Yucatán. Es como una guía, pero dialogada. Yo me fui y cuando regresé un mes después, me dice el editor de aquí, oye, yo es primera vez que tengo que tener un stock en cada tienda de 1000 libros porque se ha vendido muchísimo. Te voy a poner una comparación. Si a ti te contrata, digamos, una editorial en México y tú le haces un libro y ese libro se vende 2000 al año, 2000, te lo vuelven a editar, te lo vuelven a publicar, lo consideran como que vale la pena. Bueno, este libro, El Pasaporte Yucateco, en un mes se habían vendido 6000 y seguía. Entonces, y eso en provincia, es decir, una cosa, eso fue insólito y sigue siendo insólito. Los derechos de ese libro yo los recuperé, es decir, esos son libros, es un libro que todavía nosotros vendemos muchísimo. Te hablo de eso porque en ese libro se tocó el alma, digamos, de la identidad regional. Entonces, yo me di cuenta que se necesitaba algo más, que necesitaba un personaje, y de ahí nace un personaje que se llama Doña Guay, que tiene casi 90,000 seguidores en Facebook. Aquí lo vamos a ver. Que tiene, es decir, ese personaje tiene toda una aproximación porque aborda los temas de la cultura general, de la cultura universal desde la óptica yucateca. Entonces es una maravilla porque la gente se siente identificada. Yo me siento muy orgulloso de eso porque he entendido una cultura a tal punto, es decir, la he entendido a tal punto que he podido devolverle un personaje a esa cultura en el cual la gente se ve retratada y para mí me parece eso un logro. Ahora, tiene una particularidad, esto es un personaje que yo terminé de crear, su conformación física la terminé de crear y esto es una experiencia que, mejor dicho, nunca pensé tener. La terminé de crear en Facebook con la gente, porque en esa época el Facebook era ahí prácticamente al momento. Yo decía, oye, la nariz así o no, pónsela así, ponla más gordita, la gente me decía cosas, ¿no? Entonces yo fui armando el personaje y el último toque del personaje, la última, digamos, rasgo de identidad se lo dio la gente. Entonces tenía todo para pegar. Esta misma idea, que aquí ha sido muy exitosa, bueno, ha sido exitosa porque también yo cuento con que Ileana tiene un espíritu, una visión, ya te conté que somos muy distintos, ¿no? Sí, sí. Y que entonces ella tiene la visión de darle practicidad a toda esta cosa, porque yo lo hago y yo creo, ya hice esto, vamos a otra cosa. No, ella agarró esto y total, que es una empresa. Esto es una empresa, conformó una empresa con esto, hay productos, hay no sé qué, damos charlas y... ¿Qué hacen? Tienen souvenirs, me imagino, también. Hay una tienda que es la casa de Doña Guay, donde va la gente y bueno, hay una cantidad de fans y todo. Es muy bonito, la experiencia es muy bonita. Y entonces, seguimos en contacto con la gente y pues esto es una empresa, ¿no? Un emprendimiento, como llaman ahora. Es un emprendimiento. Un emprendimiento que ya pasó sus 5 años de prueba y que ya mira lo que me cuentan por acá, Javier. Está escribiéndonos Doña Güey aquí por el en vivo. Se está pronunciando, está diciendo. Mira lo que dice, y que me dibujó
Puruxona, con chongo y sin sabucán. Por favor, tradúcenos eso. Bueno, Te repito, hay, puruxona con chongo y sin sabucán. bueno, mira, purush en Ajá. maya significa gordito, gordo. Entonces, purushona es que está Puruxona. gordita, purushona. Entonces tú dices, oye, no, es que está purush, oye, niña, está purush, ¿no? Se habla normalmente así, ¿no? Purush. Dice, la lengua maya está viva aquí, es decir, está viva porque Ah, la gente la usa. Aquí hay comunidades que hablan maya 100%, o sea, hay gente que habla maya completamente y oyes hablar maya y es muy bonito, es muy musical. Parece mentira que después de 500 años de encuentro de mundos, pues todavía la lengua, que es un patrimonio cultural, esté vivo. Por ahí oí de que Google va a hacer un diccionario maya español, porque pues se la está usando mucho. Mucha gente está estudiando esa lengua. Entonces, ahí está Purushona. Con chongo, pues el chongo es chongo, ¿no? El chongo acá arriba, el el pelo, esa es una moñito. palabra, el moñito. Y el sabucán es una palabra de origen maya que es es como el bolsito. El bolsito es el sabucán. Sí, mira, aquí dice, Sa, sí, con sa, sabucán y paraguas para que no me dé golpe de calor. el golpe de calor, claro. El bochorno, el golpe de calor, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos, que ya se nos está agotando el tiempo y me encantaría seguir tocando algunos temas. Cuéntanos también sobre Máximo, esa palenquera que nació de una deuda tuya con la costa. Sí, así es, así Ah, es. mostremos a Máxima, ahí está Sí, Máximo. yo creo que el esquema de Doña Guay, yo cuando vi que esto funciona, yo dije, pues es que tiene que ser una persona costeña y hay que dignificar nuestra cultura. Lo que hemos hecho nosotros con Doña Guay ha sido dignificar la cultura yucateca. Claro. Y eso estamos intentando hacer con Máxima. Ha ido más lento porque no estamos ahí, o sea, pero de todas maneras estamos haciendo el trabajo a larga distancia y estamos empezando con las palabras, ¿no? Las palabras que usamos nosotros y todo, acompañadas de un chiste, de humor, para que la gente las vea, las memorice y sepa que eso tiene un valor. Es decir, no es que eso tiene un valor nuestro, tenemos palabras nuestras. Y bueno, se mete uno en discusiones con la gente, ¿no? Por estas cosas, de que eso no se dice así, se dice asado, que en mi casa lo decían así, lo decían asado. Claro. Bueno, eso es así, ¿no? Eso Bueno, es fíjate que normal. eso que estás diciendo, a mí particularmente me atrae mucho este tema del léxico y me encantó esa obra que tiene, Dímelo en costeño, ¿no? Vainas y Claro, perendengues del habla Caribe. Por ahí tengo también vaina. unas imagencitas de esas para que José nos las Sí, ponga sí, sí. y nos cuente sobre eso porque me pareció fascinante. Cuéntanos sobre ese Sí, trabajo, cuántas hiciste, sí, sí. Bueno, hay un dónde se publicaron. montón. Son muchísimas. Hay un montón. Mira, esto sí valdría la pena. eh, Esto sí valdría la pena que tuviera. Lo que pasa es que yo estoy acá, no puedo, pero Claro, este tipo de viñetas son importantes porque es que uno, la gente joven y la gente de la costa ve su cosa ahí ñoñora. O sea, nosotros usamos la ñoñora, yo no sé, total. pero hay gente de las nuevas generaciones que ya esta palabra pues ya no dice nada, ¿no? Ya no la usan, ¿no? Porque es que se ha impuesto otro tipo de lenguaje, otro tipo de léxico, por los medios de comunicación, por lo que Claro. tú quieras, la gente va adoptando nuevas maneras de hablar. Muchas de ellas tampoco es que sean tan deseables, ¿no? Cuando tenemos una palabra Como el clásica para eso. Spanglish, el famoso Es Spanglish ahora. claro, claro. Entonces, bueno, hay que aceptar que tienes que decir accesar, aunque se oiga feo, pero bueno, o cliquear, bueno, no hay manera, ¿no? Pero que cambie una palabra costeña por eso. Mira, Ahí acá está el estamos viendo viste. bistec. Viste, viste. Bistec, te tengo bistec. Te tengo viste. Esas son cosas que. Y mira, no me ha costado ningún trabajo y me encanta porque yo crecimos con eso, ¿no? Crecimos con eso. A mí ese trabajo me parece que es importante y yo lo sigo haciendo con paciencia de Buenísimo. monje, ¿ah? Paciencia de José, monje, lo ¿cuál sigo otra haciendo. hay por ahí de eso? Tenemos como 6.000 seguidores esos en Facebook. Hay Mira, gente que, Vejipata.
Jipata, claro. O sea, esta Claro, palabra sí, mi papá la decía mucho, me acuerdo. jipata, pero ya no se Una usa mujer casi, así ¿verdad? Jipata. como amarillenta, ¿no? La jipata y la fruta está jipata. O sea, Ajá. esta papaya está jipata, ya tú sabes lo que es súper definido. Me encanta eso, la verdad, y tenemos cualquier cantidad, y hay mucha Hay otra gente, por ahí, creo, para que la veamos. la Guandoca. guandoca, Ya, ajá, la esa guandoca. es súper Entonces, popular. yo trato de que haya de que todo esté lleno de palabras, tanto el texto como el globo de diálogo, como la palabra en sí. Es decir, el tipo dice, oye, hace mucho tiempo que está aquí en la Guandoca, viejo man también la usamos nosotros, Sí, sí. y en o sea, todo eso, trato de que esté impregnado de puro lenguaje costeño, ¿no? Porque, bueno, así somos, ¿no? Son Así palabras que son. están allí, ¿no? Y muchas de esas palabras hay mucha gente que está haciendo un trabajo interesante con esto, hay mucha gente que está haciendo un Pero trabajo. lo bacano del que tú haces es eso, es que ilustras y además cuentas una historia, pues también en texto. De pronto hay personas Claro, que lo y están haciendo más con lo textual, pero ya con la ilustración le das el con la peso, pues ilustración emocional. hay una cosa Una mnemotécnica también. recordación también, claro. Claro, eso es importante, sí, sí, sí. Súper, Entonces, súper. ese trabajo sigue adelante y lo estamos haciendo, te digo, no estamos allá, no podemos meterle mucho más ganas, pero lo estamos haciendo. Ya tenemos como 5.000, casi como 6.000 seguidores en Facebook, lo cual, qué bueno, ¿no? O sea, vamos No, para adelante. excelente. Bueno, Javier, ya se nos está agotando el tiempo. Antes de irnos, me encantaría que cerráramos contándonos sobre este proyecto que has estado trabajando recientemente. Sé que van a tener el lanzamiento de algo en lo que has estado trabajando en Medellín, ¿sí? ¿Quién es ese Sí, elefantito Babar? Cuéntanos sobre el bueno, elefantito. bueno, hay un cuento, hay un cuento de hay un cuento de Jean de Bruno o sea, la esposa de Jean de Bruno, eso fue los años 30 por ahí, le contaba a sus hijos un cuento sobre Babar, el pequeño elefante, y, 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 y Francis Poulenc, era un libro de moda. Jean de Bruno escribió el cuento y este el cuento lo publicaron y se volvió un éxito en los años 40, se volvió un éxito en Europa y en los Estados Unidos. Es decir, el libro adquirió dimensiones impresionantes. Es decir, todo el mundo conocía ese libro, Babar, el pequeño elefante. Hoy por hoy es una marca y es muy explotado y todo. Pero el libro original nace de los cuentos que la esposa de Bruno le contaba a sus hijos. Francis Poulenc fue un músico francés que le puso música a ese cuento, pero de una manera muy graciosa, porque en las vacaciones él se iba con su familia, él no tenía hijos, pero se iba a ver con sus sobrinos y les tocaba piano, pero a una de sus sobrinas, que se llamaba Sofía, le parecía tan aburrida su música y tan harta que en un descuido le puso el libro a Poulenc en el atril. Entonces Poulenc lo que hizo fue que le puso música a ese libro y le puso música. La niña quedó muy contenta cuando vio el resultado y Poulenc dejó eso así. Con el tiempo volvió a retomar la historia y se dio cuenta que era una tremenda música y bueno, ya hizo la música, que hoy por hoy es una música muy conocida. Yo estoy trabajando con el Teatro Metropolitano de Medellín hace varios años, ya hace como 10 años. Yo hago todas las ilustraciones de los conciertos didácticos de ellos. Cuando hacen conciertos didácticos sobre Mozart, Beethoven, sobre la música barroca, sobre Babal, sobre Vivaldi, sobre Stravinsky. Ahora vamos a hacer un proyecto sobre Stravinsky. Y es una manera muy bonita de combinar música con la vida del autor. Y además, como usualmente yo estoy ahí con la orquesta, yo estoy dibujando y se va viendo en una pantalla que tiene Genial. como 10 metros, pues la gente ve el dibujo, oye la música y es un efecto, mira, fantástico y la gente, sobre todo los niños y las nuevas generaciones, quedan fascinados con eso porque aprenden,
educan la sensibilidad y bueno, ven buenos dibujos ahí, ¿no? O sea que Es lo vienes que para veo. Colombia en estos días entonces. Iba a ir, pero el concierto, todo lo que está pasando, pues no se pudo Ajá. hacer presencial. Entonces mandé todos los Ok. videos, ¿no? En esta ocasión no voy a ir, pero el año entrante sí es seguro que vamos a hacer una Buenísimo. obra sobre Entonces, un Stravinsky, sí. plan Sí, sí. Es muy espectacular. bonito. No, a mí me encanta eso. Ese conciertos con ellos son preciosos. Están haciendo una labor muy bonita ya, sobre todo en conciertos didácticos, muy bonito. Total. Bueno, Javier, estamos Bueno, muy felices de haberte tenido hoy. Te cuento que tenemos un montón de comentarios. Voy a compartirte algunos de por tus favor. amigos, de tus seguidores. Aquí varias personas mandándote saludos. Por acá te saluda Pili Daza, aquí acompañándote Javier, bravo. Ajá. Te dice Junior Bustillo, Javier, un gran abrazo. GM Cobo, aquí contigo, Javier. Dice Ron Cobo, presentes Ronald, Gloris, Juan Mauricio y Tatiana. Ahí está la familia apoyándote. Te dice Angulo, bueno, su usuario es Angulo, dice buenas tardes, iniciando una charla espectacular. Ahí está Lourdes Angulo. Riche Ajá. Daza presente. Rafael Antonio Camacho nos saluda. Gilma Padrón, Javier, qué alegría Sí, verte y oírte. Marta Foschini te dice escuchándote por acá. sí, claro. Gladys Mora también te manda muchos saludos. Bueno, Junior Bustillo dice, les sugiero ver, leer y escuchar toda la obra de Javier. El proyecto con la Universidad de Medellín es bellísimo, justo de lo que estábamos hablando Sí, hace sí, sí. unos segundos. Entonces, Sí, 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 sí. invitados a revisar todo este tema. Dice también que en 1988, él estando en Buenos Aires, vio uno de sus primeros libros sobre Colón, si mal no estoy. Dice, Sí, sí. me impresioné porque en esa época hacía mi especialidad. Fíjate qué bonito recuerdo Sí, desde sí. 1988. Sí, 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 sí. Qué Sí, claro, memoria la claro. de Junior. Sí, Un sí, 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 sí. abrazo, Junior. Envidiable, envidiable. Dice por acá nuestra querida Ojos Mágicos Marta, Marta del Valle, creo que es esta usuaria. Ajá, Tengo desde los sí. años 80 Picasso, Van Gogh, Mozart, Beethoven, Leonardo da Vinci, Gandhi y los guardo como un tesoro. Eres genial y con mucho sentido del humor. Te Bien, manda a muchas decir tan gracias, sí. bella. Tan bella, un abrazo para ella también. Sí, Marta Tornero, Javier, yo tengo entre tus biografías el tesoro de tu tesis de grado. Vaya, qué sí, bueno. sí, 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 sí. Increíble eso, ¿ah? ¿Y esa tesis Increíble de qué eso. fue? Bueno, es que no vamos a tener tiempo. Ese fue la Casa Colonial Cartagenera. Ah, la Casa Colonial. Creo que la tengo por ahí, José. Si muéstrala, la tenemos por El, allí. el Truco cuento de la Mallito. tesis. Creo que está ahí, cierto. Ahí José parece que la va a poner. ¿Esta es? Ese, Bueno, sí, cuéntanos ese es. brevemente sobre este proyecto. No, bueno, ese fue la tesis de grado que no me la querían aceptar porque no había usado ni una regla paralela ni una escuadra para hacer eso. Y entonces resulta que no me la querían pasar y total, que eso fue un rollote hasta que tuvo que publicarse, o sea, se publicó un libro, esto me estaba en el punto que me la aceptan o no, cuando la editorial me llama y me dice, oye Javier, nosotros queremos publicar ese libro, y se publicó ese libro con el Banco de la República también. ¿Cómo va a Y ser? bueno, cuando se vio, pues Y la ya tuvieron. universidad que hizo cuando vio eso, como que bueno, Bueno, ya, para adelante. la publicaron bien, no, en realidad sí había ganas de publicarla y todo, había lo de siempre, ¿no? Conservo dos carticas ahí, dos cartas de en desacuerdo, pero yo me acuerdo que en Buenos Aires me encontré con Daniel Samper y, y me dijo, oye, estamos construyendo la casa, pero con tu libro debajo del brazo. Porque el libro tiene todas las maneras como se construía en la carpintería antigua. Yo estudié un libro que se llama La carpintería de lo blanco, un libro del siglo XVI, para poder entender todo el cuento del armazón de las casas y todo. Es un encanto ese libro. Yo le tengo mucho cariño a ese libro, la verdad. Espero Buenísimo. publicarlo de nuevo Bueno, eso también. sería espectacular. Truco. Bueno, por ahí Sí. nos estaban preguntando que dónde se consiguen tus libros. Yo estoy pasando todo lo estoy pasando a Amazon. Ajá. Puedes buscarlos en Amazon, Javier Cobo, Javier Cobo en Amazon. Ahí te pones Javier Cobo y ahí aparece Bueno. Amazon y ahí están todos los libros. Estoy subiéndolos poco a poco, los estoy Ya rehaciendo. saben, Amazon. Sí, Bueno, Truco Mallito, felicitaciones. Me encanta tu descripción del arte en este momento. Qué interesante y fructífera tu vida. Muchos saludos para gracias. nuestra querida
Mayito Truco. Marta Tornero, ese libro es Sí, único porque allí presentas la construcción de los balcones, las bóvedas. Habla así sobre es, ese libro, así ¿no? es, así es, así es, así es. Sí, Patricia sí. Bermúdez, qué don de Dios tan increíble, te dice. Ay, gracias, muy Qué amable. rico escuchar de ti las historias de los inicios de tu vida artística, dice Lourdes Angulo. Por acá nos dice Katy Daníez, qué interesante todo, Javier. Gilma Padrón, Javier, qué orgullo oírte. Dicen por acá, aquí presentes Ronald y yo. Hola, Donia. Ahí están saludando a tu Sí, sí, personaje. sí, Dice sí, también sí. Junior que te busquen en YouTube, que hay varios videos de sinfonías, dice Junior. Sí, 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 así es, Mar así Ada es. de la Espriella, me encanta la manera tan simpática y agradable de abordar todos los temas. Junior te dice a Javi e Iliana un gran abrazo, mi gratitud por compartir con nosotros sus anécdotas. Sí. Tan bello, Junior, un Con abrazo él para él. tenemos también anécdotas, con él tenemos anécdotas. Dile ¿Verdad? que agradezca que no las cuento. Ah, no son de contar entonces. Patricia Martínez Barrios dice, fuerte abrazo Iliana y Javier, los recuerdo con especial cariño y agradecimiento por la creación de nuestras mascotas de Aspain Sí, señor. y Alborada y Pepe Sí, Grillo. señor. Sí, Felicitaciones señor. por su trabajo y un fuerte abrazo. Ay, qué bonito, yo no Así sabía que fue, estas eran así cosas fue. tuyas. Sí, no, no, y sabes que la hicimos con mucho cariño porque la hicimos como si la hiciéramos para nuestros hijos. Es Ay, qué más, lindo. una de ellas se llama Tebo, Tebo el Castor, que es como el nombre de Esteban, de mi hijo Dice mayor. Claro Tita, que sí. Tita y el Castor, dice por acá Sí, claro Patricia. que sí, 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 sí. Qué bonito. Bueno, a ver, ¿quién más está por acá? Estela Arango, Javier, te admiramos mucho y los recordamos con mucho cariño. Eres un orgullo para todos Adiós. los colombianos y especialmente para los cartageneros, dice Gramar. Bueno, ese es el usuario. Jorge Norman, excelente. Rosario dice, Ilea, muchas gracias por todo tu apoyo. Así fue, ese fue el apoyo, ahí el enganche perfecto para que pudiéramos estar con Javier en el día de hoy. Esa es la mejor manager que hay. Sí, no, no, sí, 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 sí. No, no, mira, ¿Cierto? tácata. Militar. Eh, sí, 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 sí. Detrás de un buen hombre siempre hay una excelente mujer, así que y, definitivamente sí, 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 sí. esa es un claro ejemplo de eso. Clara Restrepo, todas las peladas amigas de Rocío pegadas oyéndote y viéndote. Ojo, pelado. Yeah. Las amigas de Rocío. Las amigas de Rocío. Por aquí dice Mace Vime, Javier, qué interesante sería que la Secretaría de Educación de Cartagena divulgara en sus clases de historia y se compartan todos estos conocimientos de tu obra. Mira qué interesante Qué esa idea, ¿no? chévere, sí. Sería Claro, una idea sí, muy, sí. muy importante, muy chévere. Acá Yo creo dicen, que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, tal cual, como lo acabo de mencionar. claro. ¿Qué, Yo, qué yo, crees? yo, yo sí creo que es que lo que pasa es que en la parte educativa que te refieres, sí debe manejarse con más frescura, es decir, Sí, sin total. dejar de Desde el tener tema histórico, rigor, ¿no? exacto. Y sobre todo la historia de Cartagena, ¿no? Sí, sobre todo la historia, porque la Sí, historia, ese trabajo que está haciendo tu familia es muy importante, porque el sí, tema sí, histórico, digamos que los estudiantes le tienen mucha pereza por la manera, justamente como sí, se cuenta. Entonces sería, ¿verdad?, sí, bastante sí, pero interesante implementar claro, este tipo de claro, de estrategias. completamente de acuerdo, sí. Total, total. Sí. Bueno, a todos los que estuvieron allí conectados, muchísimas gracias. Realmente fue una tarde deliciosa, maravillosa. Pudimos ver la obra de Javier, conocer un poco más sobre él. Le mandamos un abrazo a todos los que están allí conectados, apoyándolo a él, apoyando nuestro programa. Realmente para nosotros es un orgullo que todos los viernes estén ahí estas personas mandándonos tan buena energía. Siempre tenemos una audiencia allí súper firme, súper fiel con este programa y eso nos alegra muchísimo. Javier, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Repito, sabemos que siempre pasas súper ocupado, que estás en alguna obra, en algún trabajo, proyecto como estos que nos contabas del Teatro de Medellín y realmente que nos sacaras este tiempo es de mucho orgullo para nosotros. Así que mil gracias en nombre del Club Cartagena, de Junior, como verás está allí muy pegado apoyándote, de Ubaldo, de Rosario, un abrazo inmenso y mil gracias por aceptar esta invitación. Entonces, bueno, despídete de tu audiencia que Bueno, está aquí. bueno, no, muchas Todavía con gracias a todos. ¿Eh? Sí, gracias a todos por estar ahí. Me ha emocionado mucho oír esos mensajes. Les agradezco mucho a todos, que hayan estado ahí y que pues hayamos pasado un momento tan muy rico, ¿ah? rico. Y a ti, Mafe, muchas gracias. Esta mujer es una ametralladora, ¿ah? Así como Iliana.
Sí, así, así. Adiós. Oigan, Muchas les gracias. recuerdo, ahorita en la noche colgamos el video en YouTube. Síganos y activen las notificaciones para que cada vez que colguemos un video lo puedan ver. Búsquenos como Corporación Club Cartagena. Ahí pueden ver todos los videos, los colgamos en la noche de todos los viernes y en la página web de nosotros también, www.clubcartagena.com. En la camarita arriba pueden ver los videos. Todos los viernes los colgamos al final del día. Entonces ya saben, a seguirnos para que puedan revivir estas historias. Javier, el link te lo mandamos más luego para que puedas ver bien todos los comentarios. Ahí leí solo algunos por cuestiones de tiempo. Entonces, No, gracias, ya muchas saben, gracias. a todos ustedes, pizzas 2x1 hoy viernes. Todavía hay tiempo de pedirlas a domicilio y el domingo los esperamos en el club para la misa y nuestro menú dominical. Un abrazo para todos y nos vemos el próximo viernes. Adiós, adiós.